Veamos qué pasa ahora en una señal exponencial real, donde tanto c como alfa son reales, si alfa es negativo. Acabamos de decir que si alfa es positivo, lo que tenemos son crecientes o decrecientes, positivas o negativas. ¿Qué significaba que la señal fuese positiva o negativa? Significaba que todos los valores de la señal tenían el mismo signo. Si la señal es positiva, es porque todos los valores de la señal tienen signo positivo, es decir, están por encima del eje, sin importar si la señal es creciente o decreciente. Todos los valores tienen el mismo signo. Y en el caso de negativo, lo mismo, pero el signo de todos los valores es negativo, o sea, están por debajo del eje temporal. En contraste, si alfa es negativo, esta condición cambia. Es decir, algunos valores de la señal están por encima del eje temporal y otros están por debajo del eje temporal. Específicamente, los signos de los valores de la señal se van alternando. Y veamos por qué. Tenemos una exponencial real, donde c y alfa son reales. Pero en este caso tenemos la condición de que alfa es negativo. Veámoslo con un ejemplo particular. Consideremos alfa igual a menos 1. Es un ejemplo particular. Y veamos una expresión de alfa a la n. Cuando tenemos alfa a la n, si alfa es este valor de menos 1, entonces lo que tenemos es menos 1 a la n. Desglosémoslo para distintos valores de n. Por ejemplo, si n es 1, tendría yo menos 1 a la 1, que da menos 1. Pero si n es 2, tendría yo menos 1 al cuadrado, que sería menos 1 por menos 1, y el signo es positivo. Menos por menos, pues me da más. Cuando tengo menos 1 al cubo, voy a tener menos 1 por menos 1 por menos 1, y el signo va a ser menos por menos más por menos menos. Generalizando este desglose, ¿qué es lo que tenemos? ¿Lo pueden ver? Que cuando menos 1 la elevamos a la n, el signo del resultado va a ser positivo. En este caso, como tenemos un menos 1, pues va a ser un más 1 para todos los valores de n par, porque voy a aplicar la ley de los signos de menos por menos, más. Y esa ley aplica para la multiplicación de cualquier número de veces par del signo menos. Y cuando tengo un n impar, al multiplicar menos 1 a la n con ese n impar, de nuevo aplicando ley de los signos, tendré menos por menos más por menos menos, y así para cualquier cantidad de n impar, el signo me dará negativo. Que en este caso, por ser un 1 el que estoy elevando a la n, pues menos 1 a la n impar me dará un menos 1. Si generalizamos esto que acabamos de decir, entonces tenemos esta conclusión. Que cuando alfa es negativo y elevamos alfa a la n, el resultado será positivo para todos los valores de n par. Y el resultado será negativo para todos los valores de n impar. Viéndolo en la gráfica, entonces, tenemos que cuando alfa es negativo, los valores de la señal van a estar alternándose en signo.
Específicamente acabamos de ver que los signos positivos aparecerán en los n con valores par y los signos negativos aparecerán en los valores de n impar. Bien, ahora, de manera semejante a como teníamos cuando alfa era positivo, que había crecientes y decrecientes, de acuerdo a la magnitud de alfa, también lo vamos a tener cuando alfa es negativo. Específicamente, vamos a tener una señal creciente con signos alternados cuando tengamos estas dos condiciones. Otra vez, signos alternados es porque alfa es menor que 0. Y creciente es porque la magnitud de alfa es mayor que 1. Si unimos estas dos condiciones, se unen en esta única condición, que alfa sea menor que menos 1, en donde tendremos creciente con signos alternados. Y si la magnitud de alfa es menor que 1, eso nos dará una señal decreciente, que si alfa es negativa, va a tener signos alternados. Decreciente con signos alternados. Estas dos condiciones se unen en la única condición de que alfa esté como fracción entre menos 1 y 0, una fracción negativa. Como resumen de las señales exponenciales reales, cuando alfa es negativa, entonces tenemos estos dos casos. Decreciente con signos alternados cuando alfa en magnitud es mayor que 1 y decreciente con signos alternados cuando alfa en magnitud es menor que 1. ¿Cómo afecta el signo de c a la exponencial real cuando tiene signos alternados, es decir, cuando alfa es negativo? Bueno, acabábamos de decir que si alfa es negativo y yo tengo alfa a la n, el resultado de esta alfa a la n va a ser positivo para los n pares y negativo para los n impares. Y esto es válido si multiplico a esta alfa de n por una c positiva. Si multiplico a una alfa de n por c positivo, esta condición se conserva. Sin embargo, si yo multiplico a la alfa de n por un c negativo, esta condición se va a invertir. ¿Por qué? Porque el c negativo lo que va a hacer precisamente es cambiarle el signo a mi alfa a la n. De manera que para los n pares que yo tenía signo positivo en la alfa a la n, si lo pondero por un c negativo, entonces para los n pares voy a tener positivo por negativo, negativo, para los n pares. Y para los n impares que yo tenía negativo en el alfa a la n, si yo multiplico este negativo por el negativo de la c, menos por menos me va a dar más para los n impares. Aquí están todos los casos que ya hemos visto de señales exponenciales reales, donde c y alfa son números reales. Algo que tienen en común todos estos casos es que la magnitud de alfa o es mayor que 1 o es menor que 1, o es mayor o es menor que 1. Quiere decir que nos falta analizar el caso de las exponenciales reales con c y alfa reales cuando la magnitud de alfa es 1. Tenemos dos casos, alfa igual a 1 y alfa igual a menos 1. Si alfa es igual a 1, nuestra señal exponencial se convierte en c por 1 a la n. Y sabemos que 1 a la n es 1. Por lo tanto, nuestra señal exponencial será c, es decir, simplemente será una constante. Cuando alfa sea menos 1, esta señal exponencial
c por alfa a la n se convierte en c por menos 1 a la n. Ya habíamos hablado de qué pasa con este menos 1 a la n. Recordémoslo. Si tenemos un menos 1 a la n donde n es impar, por la ley de los signos, este menos 1 a la n impar me dará un menos 1. Y si tenemos un menos 1 al cuadrado o a cualquier otro n par, el resultado será 1. Por lo tanto, si alfa es igual a menos 1, la señal exponencial real será c por menos 1 a la n, es decir, será c positiva para los n pares y c negativa, o menos c más bien, para los n impares. El resumen completo de las señales exponenciales reales, donde c y alfa son números reales, lo tenemos entonces aquí. Donde si alfa es positivo y su magnitud es mayor que 1, tendremos crecientes, que serán creciente positiva si c es positivo o creciente negativa si c es negativo. Si alfa es positiva pero su magnitud es menor que 1, tendremos decrecientes, que será decreciente positiva si el signo de c es positivo o decreciente negativa si c es negativo. Ahora incluimos la posibilidad de que alfa tenga magnitud 1. Y como alfa es positivo y su magnitud es 1, entonces alfa es 1. Si alfa es 1, la señal exponencial simplemente es una constante. De hecho, esta constante directamente es c, que dependiendo de si c es positiva o si c es negativa, es lo que se verá en la gráfica. Por otro lado, si alfa es negativo y su magnitud es mayor que 1, tendremos una señal exponencial creciente, pero con signos alternados. Y si su magnitud es menor que 1, tendremos decreciente, también con signos alternados. Entonces tenemos magnitud mayor que 1, magnitud menor que 1 y magnitud igual a 1, que por ser alfa negativa nos da un alfa igual a menos 1. En este caso, vamos a tener una señal exponencial que será constante, pero con signos alternados. Esta constante es justamente el valor de c.